o tener el mensaje del pacto edénico. Ahora sí vamos a entrar a cada uno de los pactos. Son 9 pactos que ha hecho el Señor, los grandes, los poderosos. Recalco que Dios puede hacer un pacto con nosotros en cualquier momento. Cualquier momento que nosotros mismos a veces le decimos: Dios, por favor, si tan solo me ayudas, si tan solo me libras de esto, si me sanas o me libras de esta deuda, yo te prometo que. Entonces Dios dice: ajá, listo, positivo, y Él lo hace, pero nosotros tenemos que cumplir también. Son otros pactos que hacemos, ¿no? Algunos dicen que solo Dios, o la palabra nos muestra que solo Dios es quien inicia los pactos, pero en algunos momentos nosotros por nuestra necesidad lo hacemos. Por eso es que muchos de nosotros hemos prometido esas cosas, ¿no? Tal vez sabiendo o sin saber lo que estábamos diciendo, pero a la larga Dios nos ayuda siempre a cumplir. No somos perfectos, somos falibles, cometemos errores y Dios conoce eso en nuestra vida. Por eso el anterior domingo habíamos hablado acerca de cómo Dios nos prepara para sus pactos. Porque cuando Él hace un pacto, Él espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Pero nosotros casi siempre, por no decir, bueno, todos en realidad, no vamos a poder cumplir ninguno de sus pactos. Siempre vamos a cometer el error. Dios sí, Dios cumple totalmente, pero nosotros a veces no. Para ello Dios nos capacita, nos ayuda porque conoce nuestra naturaleza, sabe cómo somos y necesitamos ayuda de parte de Dios. Por eso es importante para nosotros entender esto de los pactos. Lo hemos visto esta mañana, las 3 partes de un pacto, ¿no es cierto? Las palabras del pacto, la sangre del pacto y el lugar o el santuario del pacto son claves para nuestro entendimiento de lo que estamos desarrollando en cada pacto. Hoy vamos a hablar del pacto edénico y vamos a hablar, las palabras del pacto, la sangre del pacto y el sello del pacto, era lo que hemos visto esta mañana. Y eso se replica en todos los pactos. Esas 3 partes están en todos los pactos que Dios hace con el hombre. Y hoy vamos a hablar de este primer pacto, el pacto edénico. Y para ello quiero, por favor, que vayamos al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, donde la palabra, donde Dios mismo nos dice, y a través del profeta Isaías, obviamente, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El propósito de Dios fue que la tierra fuese habitada. Ese era el propósito. No la creó desordenada y vacía, como vemos en el segundo versículo de Génesis del capítulo 1. Dios la creó para que fuese habitada. ¿Por qué? Porque Dios quería que tú vivas en esta tierra. Y no solamente eso, Dios quería tener una relación cercana de amistad, de compartimiento. Dios quería o quiere hablar contigo, quiere interactuar contigo, quiere que tú puedas estar con Él cara a cara. Esta mañana hemos visto lo que significaba cara a cara. Es importante para Él que nosotros podamos estar cerca. Por eso es que en el original, y ahora vamos a ver ese pacto edénico, en el original huerto del Edén dice que Dios se paseaba al aire del día. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y en el huerto estaba en todo lugar. Adán y Eva estaban acostumbrados a la presencia de Dios, a que Dios esté en todo lugar. Pero aparte de eso tenían una relación, hablaban con Dios, Adán y Eva. ¿Y cómo lo hacían? Cara a cara, de forma cercana. Tenemos que entenderlo. Dios estaba en el huerto, en todo el huerto, ¿no? Ibas a la derecha, por ahí estaba Dios, a la izquierda, por todo lugar está Dios. Pero solamente en el momento en el cual hablaban, se relacionaban, ahí se acercaban cara a cara, cerquita, y hablaban con Dios. Eso ocurría en el huerto del Edén. Por eso cuando cometieron el pecado, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿De qué presencia de Dios? No de la presencia omnipresente, porque donde sea que vayan, ahí estaba Dios. Se escondieron de esa relación cara a cara, cercana. Eso se quebró. Luego ellos sabían que Dios estaba en todo lugar del huerto, pero en esa relación, en ese momento de intimidad con Dios, de eso se perdieron.
Y el pecado hizo eso con todos nosotros. Por eso es que cuando oyeron la voz de Dios, dice que se escondieron. Y cuando Dios les dijo, ¿dónde están? ¿No? Porque Dios sabía dónde estaban. Solamente les está preguntando para que ellos se ubiquen dónde están, ¿no? No para que Dios sabía dónde está. Dios sabe dónde estamos todo el tiempo, por si acaso. En ese momento ellos le dijeron, tuvimos miedo, nos escondimos porque estamos desnudos, ¿no? Y ahí el Señor comenzó a hablar. ¿Y quién les ha dicho que están desnudos y todo eso? Pero el momento de la ruptura es esa ruptura de esa relación cara a cara. A eso nos referimos. Por eso, cuando Dios creó la tierra, Dios la creó para que fuese habitada por personas, seres humanos, con los cuales Dios no quería simplemente tener una relación de creador-creación, sino quiere tener una relación de padre-hijo, padre-hija. Una relación en la cual se pueda sentar con Dios y hablar cara a cara, cercanamente, o sea, con una comunión muy íntima, con una confianza, con amor. A eso se refiere. Por eso, cuando esto estaba vigente y cuando esto ocurre, vamos a hablar de un pacto que se hizo en el Edén, antes de la caída. Ese es el pacto edénico. Y he hecho un diagrama para que podamos todos ubicarnos un poquito. Ese es el pacto edénico, ¿no? Allí está el pacto edénico, ahí están esos dos árboles. Recuerdan los famosos árboles, ¿no es cierto? El del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? Obviamente hemos comido el del conocimiento del bien y del mal. Producto de eso se produjo la caída, ¿no? La caída del hombre de ese pacto que estaba, en el cual estábamos. A partir de esa caída comienza Dios a trabajar con el hombre a través de pactos. El primer pacto fue el pacto adánico, después de la caída me refiero, porque el primero en realidad sería el pacto edénico, el segundo sería el pacto adánico que hizo con Adán, el tercero el pacto con Noé, ¿no? ¿Se acuerdan del diluvio? El cuarto el pacto abrámico, que lo hizo con Abraham, de la circuncisión, el quinto el pacto mosaico, el pacto de la ley, el sexto, el pacto palestino, que también lo vamos a ver y estudiar. El séptimo, el pacto davídico que hizo con David. Y el octavo, que es este pacto en el cual estamos, el nuevo pacto, el cual casi nos lleva al nivel de donde tendríamos que estar, que es el pacto eterno. Este pacto es donde Dios nos quiere restaurar. Desde una caída tan grave de un pacto edénico, que era el prototipo del pacto eterno, que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, no se preocupen, no es difícil. Algunos dicen, es muy teológico. Yo mismo decía, esto lo guardaré para el estudio bíblico, he dicho, pero el Señor me ha hecho, tienes que nomás decirles y contarles en la congregación. Este pacto edénico es de la creación, pero se conecta con el pacto eterno. A eso Dios nos quiere llevar. Ese es el propósito y el corazón de Dios. Vamos a ver estos pactos. Hoy estamos comenzando con el pacto edénico, el pacto que se ha hecho en el huerto del Edén. Y como lo habíamos dicho, hay tres partes en este pacto. Hay tres partes en este pacto que son, punto número 1, ahora sí vamos a empezar con nuestros puntos. Las palabras del pacto. ¿Qué son las palabras del pacto? Los que no han venido esta mañana, cada pacto tiene tres partes: las palabras, la sangre y el sello. Son tres cosas, así como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las palabras o las promesas del pacto, la sangre del pacto, porque todo pacto implica sangre, y el sello del pacto. Vamos a ver estas tres partes del pacto edénico en el Edén. Dios hizo un pacto en el Edén, en la creación, con el hombre, obviamente, con toda la creación. Y las palabras del pacto están implícitas, no tal vez como promesas, porque hemos visto esta mañana que mayormente son promesas, ¿no? Pueden ser promesas, pueden ser condiciones, puede ser un juramento, ¿no? Y puede ser un libro que también es escrito. Sabemos que todas esas palabras han terminado en el libro de Génesis, por eso hay un libro del pacto, sí. Pero tal vez no están como promesas, pero están como instrucciones
que son muy claves, que también son lo que Dios ha establecido y lo que Dios quiere para la humanidad a partir de este pacto. Recordemos que este pacto está antes de la caída, ¿no? No es un pacto después de la caída, es un pacto antes de la caída. Es muy especial, es muy distinto. Vamos entonces al primer pasaje que está en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No, esa es la palabra, las palabras del pacto, la intención de Dios. Dios quería que el hombre fuese hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Esa es la intención. Ahora, para algunos dirán, bueno, es una instrucción. Sí, está puesto, está escrito como instrucción, pero ese es el deseo de bendición de Dios. Porque es una bendición ser hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? No nos ha hecho imagen y semejanza de cualquier otra criatura, nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla de la imagen y semejanza, creo que lo hemos compartido varias veces, el tema de imagen no se refiere a la parte física, se refiere al carácter. Esa palabra en hebreo se entiende mejor como carácter. El hombre, al ser hecho imagen de Dios, estaba hecho para expresar el carácter de Dios, para mostrar a Dios en su forma de actuar. Y este es el diseño original, por si acaso. Y todo aquello que está en el pacto edénico es la voluntad de Dios también para ti y para mí hoy en día. Hoy en día Dios quiere que tú expreses el carácter de Dios, que las personas puedan conocer a Dios a través de tu vida. Dios quiere eso, ¿no? Aparte de que prediques y hagamos campañas, todo, Dios quiere que la gente conozca a Dios y glorifique el nombre de Dios. Hay un pasaje que dice: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, ¿no es cierto?, del mundo. La luz no se oculta, se pone en un candelero para que todos vean las buenas obras que hacen ustedes y así glorifiquen a Dios. Ese es el corazón de Dios, pues Dios quiere eso. Y es hermoso, ¿por qué? Porque es una hermosa representación. A muchos nos gusta representar. Imagínense que si nos nombraran representantes, no sé, de Bolivia en algún país o en algún lugar, es un honor, es una honra, ¿no es cierto? Y más aún cuando a la persona a la cual representas tú honras, ¿no? Y tú admiras mucho. En una ocasión me ha tocado representar a nuestra pastora Silvia, ¿no? Una vez me han tomado. Siempre me agarraban de curva mis pastores y me gustaba, ¿no? Pero claro, en ese momento me traumaba, mis piernas temblaban, todo, porque me decía, su secretaria me llamaba y me decía: Gonzalito, tienes que ir a predicar, la pastora tenía que ir a predicar a este lugar, no va a poder, así que tú vas a ir. Yo: órdenes, jefe, no, yo feliz. Luego nomás me decía: es un congreso de pastores de la Asamblea de Dios. Yo, ay, no, ya me... Y cuando llegaba al lugar, peor, ¿no? Porque eran más de 200, todos pastores, todos pentecostales, estaban arabasaya, así estaban. Yo entro, y yo, ¿qué les voy a decir, no? Entonces, representar a alguien en cierta medida es una honra, es una bendición, aunque en ese momento me daba miedo, pero tenía que decir, tenía que predicar, tenía que ministrar, tenía que llevar una palabra en nombre, en representación de mi pastor. Y tenía que hacerlo bien. Es un honor, es una bendición. Dios ahora nos está nombrando sus representantes. Por eso dice: hechos a imagen y semejanza. A imagen muestra el carácter, representas a Dios aquí en la tierra. Y ahora alguno dirá: te lo estoy representando mal a mi Señor, ¿de qué estaré haciendo? No, sí, posiblemente, pero Dios sabe. Y Dios no se raya, Dios no dice: ya, fuera de aquí. No, Dios respalda y te da otra oportunidad y te dice: vamos, has sido hecho imagen, tú tienes el carácter de Dios, el Espíritu Santo está en ti para que pueda fluir, para que puedas sacar ese fruto del Espíritu y alimentar a una sociedad sedienta de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La gente necesita eso. No solamente necesita dinero, también necesitan fe, necesitan gozo, necesitan una respuesta, necesitan sanidad, restauración. La gente necesita eso y sabes que tú lo tienes y de parte de Dios. ¿Por qué?
porque todos los días, y te animo a que lo hagas así, todos los días ve delante de Dios, a su presencia, recibe ese amor para poder ir a dar ese amor a las demás personas. Porque si no has estado con Dios, a veces te va a costar, va a ser difícil. Es como cuando un auto, una moto anda con poca gasolina, ¿no? Medio que ya no da, ya no da. Así a veces andamos con solamente la palabra que hemos recibido el domingo y toda la semana queremos que nos dure. Cada día Dios tiene maná, cada día Dios tiene alimento, Dios tiene palabra, Dios tiene unción, Dios tiene poder para empoderarte para que hagas esta obra, hecho a la imagen. Esa era la bendición de Dios, esa era la palabra de Dios. A semejanza es porque somos semejantes a Dios, porque Dios es espíritu y tú también, y nosotros también somos espíritu. Somos semejantes a Dios en eso. Somos tripartitos como Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos esas características. Por eso es un honor ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una bendición. Yo sé que no está como una promesa de bendición, está como algo que Dios ha consumado y lo ha hecho en ti y en mí. Así somos ahora. No es que vamos a llegar a ser, no, así ya eres. Esa bendición ya está dada a ti, a tu vida. Por eso eres esta persona. Pero vamos a más, porque Dios no se ha quedado ahí. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llena la tierra, sojúzgala, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente Dios ha hablado, Dios ha proferido bendición, ¿no? Y aunque parezca, le están dando trabajo aquí, ¿no? Desde ahora tengo que fructificar, tengo que multiplicarme, ahora ¿qué voy a hacer? Pues lo puedes hacer porque es una bendición, no es maldición por si acaso, es bendición. Dios te ha dado el poder y la autoridad de dar fruto, de fructificar. ¿Qué es fructificar? No necesariamente es tener hijos, porque eso es la parte de multiplicarse. Fructificar es poder realizar, cumplir tus metas, logros, lo que te propones, las obras que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas, para dar fruto. A eso se refiere, ¿no? A lo que uno quiere hacer. ¿Qué te has planteado como persona, como familia, como iglesia? ¿Qué nos hemos planteado? En todas esas áreas podemos dar fruto. Como persona, te has decidido a estudiar, a sacar un título, a obtener un trabajo, a lograr un ascenso. Eso es dar fruto. A en tu negocio expandirte, crecer, emprender. Eso es dar fruto. Estás dando fruto. Dios te ha dado la capacidad porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios te ha dado ese poder. Cuando te dice fructifica, no te dice te he dado la orden y sabrás cómo hacerlo. No. Cuando Dios te dice fructifica, es porque Él te ha dado el poder para poder fructificar. Cuando Dios te dice predica, es porque Él te ha dado el poder para poder llevar el evangelio. Cuando Dios te dice perdona, es porque Él te ha dado el poder para poder perdonar. Por eso todo lo que Dios te manda está siempre Él respaldando eso con su provisión. Por eso todo esto, las palabras del pacto, son bendiciones para los hijos de Dios. Desde antes del pecado, obviamente, y hoy están se puede decir, en nuestro contexto, porque ahora hemos pasado la cruz. Ya estamos fuera de ese pecado. Por eso dice, y continúa, multiplíquense. Nos habla de poder reproducirnos a nivel biológico, teniendo hijos, pero también podemos reproducirnos a nivel espiritual, teniendo hijos espirituales. Pablo lo hizo, ¿no? Pablo tenía muchos hijos espirituales, los cuales fueron producto de la palabra, de la unción, del poder que Dios le dio a Pablo para poder hacer ello. Tenemos que hacerlo. Recuerda, cuando Dios dijo multiplícate, es porque te dio el poder. Algún día, pero yo no puedo tener hijos biológicos, posiblemente, pero puedes tener hijos espirituales. No quiere decir que no tengo hijos biológicos, no voy a predicar. No, vas a predicar, vas a ser discípulos, vas a tener hijos espirituales. Se van a levantar generaciones por la palabra, por el poder que tú has impartido. Porque esa es la voluntad de Dios. Dice, llena la tierra, sojúzgala y señorea. Son otras bendiciones, las palabras del pacto. Cuando Dios hizo un pacto con el hombre, le dijo que vas a gobernar, vas a sojuzgar, te vas a enseñorear.
Y nuevamente, cuando Dios habla, respalda. Porque cuando Dios dice, y siempre dijo en la palabra, vayan, tomen la tierra prometida. Aquí les he dado esta tierra que fluye leche y miel. Vayan y tómenla. Pero cuando somos desubicados, como la mayoría de ellos, digan, no, es lugar de gigantes, nos van a aplastar como langostas, nos van a hacer... No, se asustaron cuando Dios les ha dado. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque Dios ya te lo ha dado. Por eso Josué y Caleb dijeron, nos los vamos a comer como pan, ¿no? El Señor está con nosotros, ¿qué los vamos a destruir? Los vamos a eliminar, los vamos a botar. ¿Por qué ellos creían eso? Porque sabían que cuando Dios te manda a hacer algo, Él te ha respaldado, te está respaldando y Él te da el poder para hacerlo. Aunque el gigante sea muy grande, aunque sea muy difícil el desafío y demás. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Cuál es la tierra prometida en este tiempo que tienes delante de ti? ¿Qué es lo que Dios te está desafiando a hacer? Que sigas estudiando, que consigas un título más, que aprendas tu negocio, que te desafíes a declarar tu amor a esa persona de la cual estás orando tanto tiempo. ¿Qué es lo que Dios está desafiándote? ¿A qué Dios te está desafiando? Lo que Dios te ha mandado a hacer, lo vas a poder hacer, aunque parezca difícil, aunque parezca grande, porque Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad. Así, en estas palabras, el Señor lo dijo. Vamos a hacerlo, van a fructificar, van a multiplicarse, van a llenar la tierra, van a sojuzgarla, van a enseñorearse sobre ella. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que tenemos que sojuzgar y enseñorearnos de la tierra? Porque ahí estaba Satanás. Porque nosotros tenemos ese llamado, esa instrucción de parte de Dios. No solamente de señorear los peces, las aves, sino de toda bestia que se mueve sobre la tierra. De cualquier serpiente o escorpión que hay en la tierra. O sea, demonios, Satanás y todas sus demás ramas anexas, ¿no? Nosotros estamos llamados a enseñorearnos. No a corretear, no a asustarnos, no a replegarnos, sino a tomar el lugar donde ellos estaban gobernando, que era la tierra en ese entonces, donde ellos lo habían tomado, lo habían destrozado. Ahora el Señor pone al hombre para que Él sea el Señor, para que Él gobierne sobre Satanás. Luego nos hemos sido engañados todo, pero ahora hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres de todo engaño. Ahora sí no nos engaña, ahora ya sabemos cuáles son sus maquinaciones. Ahora sí podemos nosotros sojuzgar de verdad esta tierra. Amén. O sea, no es solamente gobernar sobre los pececitos, los animales y los capibaras, ¿no? Sino ahora podemos gobernar sobre las huestes espirituales de maldad. Y tenemos que hacerlo. Primero, no dejándonos engañar, sabiendo lo que ellos están y cómo están atacando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y resistiéndole para que huya. Y no solamente eso, sino como iglesia, yendo a golpear las puertas del infierno, llevando la palabra a donde sea, en las células, en la calle, en tu trabajo, en la universidad, donde sea. Tú llevas la palabra y golpeas las puertas del infierno y no van a prevalecer. Y esas vidas a las cuales tú les estás hablando de Dios, las vas a rescatar para el Señor Jesucristo. Amén. Esas son las palabras que el Señor estaba hablando en este pacto, en el Edén, antes del pecado. Vamos más adelante, Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios ha provisto el sustento del hombre, ¿no? Les ha dicho, les ha dado una dieta un poco vegetariana, pero amén, en ese entonces suplía todas las necesidades nutricionales, ¿no? Todas las vitaminas, aminoácidos, carbohidratos, todo lo necesario. Los hombres podían, y todo ser humano podía comer y estar tranquilo, ¿no? Todavía no había churrasco, eso fue restaurado después, pero en ese entonces con eso estaban felices, ¿no? Todos comían alimentos de las plantas, ¿no?
Dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Él ha suplido la necesidad del hombre. O sea, el hombre no tenía que estar preocupado diciendo, ahora, ¿qué vamos a comer? Ha subido el huevo. No, ya no podía, no tenía por qué decir eso el hombre, porque tenía a disposición todo lo que quería comer. Y podía comer ad libitum, ¿no? Lo que desee, ¿no? Que hoy día, ¿qué quiero? Papayas, ¿no? ¿Qué quiero? Mangos, lo que sea, cualquier fruto exquisito, ¿no? Quiero guanábanas, ¿no? O gabriolas, no sé, todo lo que, cinini, todo lo que aquí, y mejor todavía había en el huerto, todo podía comer. Y lo que quiera, ¿no? Y lo mejor, no engordaba, ¿no? Eso era lo mejor en ese entonces. Podían comer la cantidad que quieran y estaban fit, ¿no? Tranquilos, felices. No había panza en ese entonces. Y por eso el Señor suplió la necesidad de alimentación. El hombre no tenía esa preocupación, no tenía esa necesidad. Tenemos que tener claro esto. ¿Por qué? Porque cuando pasamos al siguiente punto, o al siguiente versículo de este punto, que es Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿no? Es bien interesante porque le está dando un trabajo. En este versículo está el origen del trabajo, por si acaso. Si alguien no conocía, este es el origen del trabajo. Normalmente las personas cuando le dicen dónde se origina el trabajo, uno dice, pues en el momento en el que hemos sido expulsados del huerto, donde Dios ha dicho, con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿no es cierto? Y por eso todos tenemos la idea de que el trabajo es una maldición. Para mucha gente el trabajo es una carga, es difícil, todo. No, aquí se originó el trabajo, antes de la caída. Esa fue la maldición después de la caída. Aquí se originó el trabajo. Ahí el Señor les dio un trabajo a Adán y Eva, pero no les dio un trabajo para que obtengan sus sustentos. Recuerden el anterior pasaje, Dios ya les había dado todo árbol, Dios ya les había dado la comida. Ellos no necesitaban trabajar para comer. No necesitaban ropa, andaban desnudos, tampoco necesitaban comprar su ropa. O sea, el trabajo que en este pacto fue establecido era simplemente una oportunidad para adorar a Dios. El trabajo en este pasaje originalmente fue creado para que nosotros a través de ese trabajo adoremos y honremos a Dios. Ese es el propósito original del trabajo, por si acaso. Y ese propósito ahora también está vigente, ¿ya? Porque hemos pasado la cruz. Antes de la cruz estábamos con la maldición. Después de la caída, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Así estábamos antes. Y si has estado así viviendo, pues ahora ya puedes salir de eso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no va a ser así. En la cruz quedó toda esa maldición y ahora podemos volver a trabajar ya no por el sustento. Ahora entendemos que el trabajo que tenemos, sea lo que sea, ventas, sea, digamos, en trabajo con nuestras manos, estemos en una institución, en una oficina, en una empresa, lo que sea que estemos haciendo, ahora lo podemos hacer como adoración para Dios. Y eso es lo mejor. Y te vas a dar cuenta que cuando lo haces así, vas a ser feliz, ¿no? Porque cuando amas lo que haces, dejas de trabajar desde el punto de vista de la maldición, obviamente. Cuando amas lo que haces, pues lo haces bien, feliz, ¿no? No estás ahora, otra vez, otro día, otra vez lunes. No, no. Algunos no quieren salir porque otra vez mi jefe, otra vez ese lugar, otra vez estos clientes, ¿no? ¿Por qué estamos en eso? Porque estamos todavía viviendo o agarrados de una maldición, ¿no? Porque dicen, no, tengo que trabajar, si no, no voy a comer, necesito, ¿con qué beber? Tengo que nomás aguantar a mi jefe porque si no, no. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que disfrutes tu trabajo. Dios quiere que con tu trabajo honres a Dios. Dios quiere que lo que hagas, lo hagas como para Dios. Como la palabra dice, ¿no? Como para Dios. Así tenemos que trabajar en donde estemos. Y el día que empieces a adorar con tu trabajo a Dios, vas a cosechar bendición. Porque Él se ha encargado de establecer un huerto con muchos árboles para ti. Ahora, hoy día dirán, pero ¿cuál huerto? No.
¿Qué quiere decir? Que Dios va a proveer para tu sustento, para tus necesidades. Él es tu papá. Ahora, antes era el Dios altísimo, lejano, al cual había que rogarle, ¿no? De rodillas, clamarle por un pan. Así lo veíamos antes, o nos lo han hecho ver alguna vez. Pero ahora es tu Padre amoroso, el cual quiere bendecirte y sustentarte. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. ¿No? ¿Les gusta dar comida a sus hijos o no? ¿No? ¿O a quien no le gusta? Dice, no, no quiero darse, es que no se merece. No, 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 no. Todos cuando estamos preocupados, ¿no? Que tengan pan, que tengan su carne, su huevo, todo lo necesario, su almuerzo. Cuánto a veces el recreo igual, tenemos todos los días recreo y siempre estamos con eso. No hay papá que sea natural, humano, con maldad, que no esté preocupado en sustentar el alimento para su familia, para sus hijos. En darles lo mejor, cuando a veces que necesitan algo, ya sea un par de tenis o un útil escolar y demás, siempre buscamos lo mejor que podemos conseguir, ¿sí o no? Si nosotros siendo malos somos así, ¿cuánto más Dios? ¿Crees que Dios está esperando? A ver, que me rueguen, pues que se postre, que llore, a ver, que pida, ¿no? No está así Dios. Dios está esperando que simplemente le creas para recibir. Ojo, no estoy diciendo que no trabajemos, estoy diciendo que lo que antes hacíamos para conseguir nuestro sustento, ahora ese sustento pase a segundo plano porque lo vamos a seguir haciendo y mejor aún, pero porque es para Dios. Porque antes lo hacíamos simplemente por dinero y el dinero es la más mínima o la más baja retribución de lo que tú haces con tus manos. Porque lo que tú haces con tus manos, la obra de tus manos, de tu trabajo, sirve para glorificar a Dios. Con eso adoras a Dios. Esa es adoración también. No es solamente cantarle aquí. Adoración es hacer lo que estás haciendo la semana completa en tu trabajo y cuando lo haces para Dios, con pasión, con todo tu amor, Dios es honrado y glorificado. Amén. Así que cuando Dios habló esto, dijo esto y de esta forma. Vamos a uno más. En Génesis capítulo 2, versículo 17, también habló Dios diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí les está dando las condiciones del pacto, ¿no? ¿Y cuáles eran? Solamente una sola condición. De todos los árboles puedes comer, pero solamente de este no vas a comer, porque el día que comas vas a morir. Le está dando una condición para que esté. Y obviamente el hombre tenía que decidir si seguir o no seguir. Y ya saben la historia, lo que pasó. Estas son las palabras del pacto. Esto es lo que Dios estableció para que el pacto se lleve adelante. Nuevamente, son 3 elementos de cada pacto. Las palabras del pacto, la sangre del pacto y el sello del pacto. Vamos al punto número 2. La sangre del pacto. Es interesante. ¿Por qué? Porque resulta que no hay pecado, no va a haber sangre al estilo de los sacrificios que se hacían en expiación por los pecados. No, recuerde que no hay pecado. Estamos en el Edén antes de la caída. Aquí no hay pecado. Pero hay un elemento interesante donde sí vamos a ver que hubo tal vez no sacrificio por pecado, pero sí el darse, el hombre, Adán, se dio su cuerpo para que Dios a través de este cuerpo pueda formar una mujer. No, tal vez no lo había visto, pero aquí está. En Génesis capítulo 2, versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En este momento hubo una entrega, así como el sacrificio, así como recuerdan, esta mañana hemos hablado del Cordero de Dios, que Él se entregó a sí mismo, ¿no? Porque nadie lo podía tomar, nadie lo podía matar. Él se dio. Así también el hombre se entregó para que Dios haga algo.
Y posiblemente en ese abrir el costado haya habido sangre. Fue la primera cirugía de la Biblia. Yo así les he comentado alguna vez, les he enseñado, ¿no? La primera cirugía en la Biblia, donde Dios utilizó anestesia. Lo puso a dormir al hombre y sacó una costilla. Y de esa costilla hizo una mujer. Y luego cuando se la presentó al hombre, el hombre dijo, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada varona, ¿no? Estuvo alucinado porque era una mujer que había salido de él mismo. Obviamente, esto es un tema de obra de Dios, ¿no? De la formación, tanto del cuerpo del hombre como del cuerpo de la mujer, porque hay teorías, hay ideas raras donde dicen es que siempre había una mujer en el cuerpo del varón y por eso hoy día yo tengo una mujer atrapada en el cuerpo. No, 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 no es eso. Esta es formación, es genética. Por eso así Dios hace. Y hoy no hay mujeres atrapadas en cuerpos de varones. O somos varones o somos mujeres, ¿no? Eso es lo que Dios hizo. Así Dios nos hizo. Y así la ciencia lo confirma y así Dios nos lo ha establecido. Por lo tanto, en este momento se lleva adelante esa entrega del hombre como sacrificio, no como sacrificio por los pecados, obviamente, sino para que se realice la formación de una movimiento de sangre. No dice, pero sabemos que en todo pacto de sangre. Aquí no dice que el hombre haya sangrado del costado, pero sabemos que en todo pacto hay derramamiento de sangre, hay uno de los, un cordero en el Antiguo Testamento, pero en este caso es Adán quien se está entregando para ello. Pero en todo sacrificio también hay un mediador, quien era el que realizaba el sacrificio, ¿no? En el altar, los altares, cuando se ofrecían ovejas en el Antiguo Testamento, era el sacerdote el cual agarraba y cortaba. Aquí vemos a Dios como mediador de este pacto, ¿no? Aquí vemos a Dios como quien hace la operación. Aquí vemos que Dios es el mediador de este sacrificio. La tercera parte de el momento de la sangre o del sacrificio es el lugar, el santuario del sacrificio, ¿no? El lugar donde se realizó esto. Y obviamente es ese lugar, el Edén, el paraíso de Dios. Es ese lugar. Amén. El Edén es el paraíso de Dios, el lugar donde se hizo el sacrificio. Un lugar hermoso y glorioso. Ahora, ese lugar, obviamente, en ese entonces estuvo para el hombre. Cuando pecó el hombre, ese lugar ya fue vetado para el hombre, ¿no? Sacó, dice, al hombre después del pecado afuera del huerto, afuera de ese lugar, y puso una espada que impedía el acceso del hombre nuevamente al huerto. Hay muchas personas que dicen, no, ¿dónde estaba el huerto? ¿Dónde estaba el Edén? Buscando, estaba por África, por aquí. No, no, no. Ese lugar es especial. En Apocalipsis está mencionado, en el capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese lugar al cual vamos, estamos en camino a ir. En el lugar donde vamos a ser recompensados con ese árbol de la vida que en algún momento hemos rechazado y hemos optado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este árbol de la vida que viene pronto, estaba en ese lugar, en el santuario de Dios, en el lugar donde se llevó adelante este pacto, este sacrificio. La sangre del pacto se realizó en el huerto del Edén. Amén. Y para finalizar, la tercera parte del pacto, que es el sello del pacto. ¿Cuál era el sello de ese pacto? Hemos visto que las palabras del pacto fueron las instrucciones, cómo Dios ha establecido la existencia del hombre. El sacrificio del pacto fue el mismo Adán, del cual Dios sacó una mujer, Eva. Y el sello del pacto, que es la tercera y última parte de este pacto, del pacto edénico, es el árbol de la vida. Ese es el sello de este pacto, porque estaba en ese entonces
Y si es que este pacto no lo hubiéramos roto nosotros con el pecado, tendríamos acceso a a ese árbol, y ese árbol sería nuestra vida por la eternidad. Ese estaba destinado a ser el sello de ese pacto. Nosotros hemos decidido comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lamentablemente hasta ahora está el conocimiento del bien y del mal en nuestra vida, ¿no es cierto? Hoy en día estamos tan acostumbrados a guiarnos por eso que queremos siempre eso, ¿no? Queremos siempre normas, leyes, estatutos, ¿no? Y nos gusta eso. Y a mucha gente le dice, no, no debería ser así, que debería haber aquí un reglamento, que debería decirse no, que el hermano no debería ser. Y empezamos a querer poner reglas. Cuando no es así, Dios dice, no, no era la intención y la voluntad de Dios que nos guiemos por el conocimiento del bien o del mal. La voluntad de Dios es que seamos guiados por su Espíritu. Por eso hoy día no solamente nos guiamos por qué es bueno y qué es malo, nos guiamos por lo que es la voluntad de Dios, por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y esta mañana habíamos visto que ese sello del pacto de salvación es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo está contigo y conmigo por la eternidad. No se va a ir, no se va a escapar. Hagamos lo que hagamos, va a seguir ahí, porque su propósito, su misión es guiarte, guiarnos. Amén. Entonces, a partir de ahora ya no hagamos las cosas por, así como quien dice, como, a ver, este candidato medio que buena cara tiene, ¿no? O este otro sí, tiene plata, seguro no va a robar, ¿no? Y yo, no, este sí, este es nuevo, no hagas eso. Ahora pregúntale al Espíritu Santo, Dios, ¿a cuál voy a elegir? ¿No? ¿A cuál? Porque vas a decir, pero este no es cristiano. No, pero es que no es un tema de que si es cristiano o no. Es un tema de cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar en este tiempo, ¿no? Muchas ofertas, muchas propuestas, muchas cosas van a venir, pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por lo exterior, no por lo bueno y lo malo. Aún en nuestras decisiones, en nuestro caminar, no tenemos que ser guiados por es correcto o incorrecto solamente, porque eso hasta a veces es medio que no inestable. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que es lo que Dios dice a nuestra vida en este tiempo. De esa forma vamos a poder caminar mejor. La voluntad de Dios es que el sello sea el árbol de la vida. En Apocalipsis, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Se conecta, porque este pasaje se está refiriendo al proceso después de que hemos vencido, después de que hemos pasado esta vida. Y en ese momento, si hemos vencido, nos va a dar de ese árbol, y ese árbol de la vida nos es la vida por la eternidad. Se conecta este pacto con el pacto eterno, porque el pacto eterno es lo que Dios ha establecido por la eternidad. Lo que Dios se puede decir, ha planificado para toda la eternidad, incluido el lapso de tiempo de la duración de la tierra, de la creación, porque eso es temporal. La eternidad es mucho más grande, mucho más amplia. El pacto eterno nos conecta con la eternidad. Por eso el pacto edénico tiene esa relación. Si tan solo hubiéramos comido del árbol de la vida, nos hubiéramos saltado todos los demás pactos. Pero ahora, como hemos comido el otro árbol, vamos a ir pacto por pacto y vamos a ir viendo cómo Dios nos va guiando a llegar otra vez a la relación, a la intimidad, al cara a cara con Dios. Amén. Y el último versículo de la noche, por favor, ahora sí, ya puede estirarse. Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este es nuestro árbol de la vida, ¿no? Que en el huerto era un árbol, pero hoy en día Jesucristo es nuestra vida, porque le ha dado poder tener vida en sí mismo y Él puede dar vida a quien Él quiera. Y ha querido darte vida, y no cualquier vida, vida eterna,
vida en abundancia. Por eso le adoramos, por eso le honramos y por eso hoy vivimos de esta forma. Hoy quiero poner esto en tu corazón. Si había un pacto, había una voluntad, había un deseo hermoso como hemos visto, Dios tenía todas esas intenciones, pues hoy en día el Señor Jesús ha traído esa vida eterna a nuestra vida. Y todas esas promesas que hemos leído, esas palabras del pacto del Señor, nuestro Dios, que decía que fructifiques, que te multipliques, todo hoy está vigente. El tema del trabajo hoy está vigente. La adoración está vigente. El sustento de Dios está vigente. Hoy día quiero que lo atesores, quiero que lo creas y lo vivas y puedas expresar el carácter de Dios en tu vida. Porque Dios quiere eso. Es la voluntad de Dios en este tiempo. No es un pacto que pasó, que ya, no. Es algo que Dios está restaurando para este tiempo, para que tú y yo podamos vivir en esto, en esas promesas, en esas palabras del pacto y así poder hacer la voluntad de Dios. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar esta noche y le vamos a agradecer a Dios por esto que Él ha hablado sobre nosotros, sobre nuestra vida y esto que nos permite hoy día vivir de esta forma, vivir conforme a la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por cada palabra, cada promesa, Señor, que tú has puesto, Dios, en nuestra vida. Gracias, Señor, por esas bendiciones, Dios. Esos decretos tuyos que hacen que nosotros podamos hoy en día poder fructificar, poder ser bendición, poder hacer aquello que tal vez para nosotros nos es cada vez más difícil e imposible. Te agradecemos, Señor, te bendecimos. Y hoy día te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, danos, Señor, esa fortaleza, esa gracia para poder seguir, para poder hacer tu voluntad, para poder movernos conforme a tu voluntad, para poder expresar tu carácter, para poder hacer que todas las personas conozcan a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Levanta tus manos, adórale. Estos minutos no los pierdas con Él. Estamos cara a cara, cerca a Él.